Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos el día de hoy, sábado de mayo. Eh, Vamos a hablar sobre educación en tiempos del COVID. Pedir a los compañeros que por favor vayan expresando con los micrófonos apagados. Muchas gracias. Bueno, nuestro grupo está conformado por Alexis González, Leonardo Beltrán, Alexander Díaz, Jennifer Poblador, Angélica Castiblanco, Esteban Serrano, Paula Daniela Jiménez y quien les habla, Orellano Rego. El día de hoy tenemos varios invitados. Nos acompaña Luisa Mateus de la Distrital, de la carrera de Ingeniería Ambiental, Naid Ruiz de la Universidad Nacional con Ingeniería Industrial. También tenemos a John Steven Velasco de la Universidad Área Andina como profesional de entrenamiento deportivo. Tenemos a Andrés Felipe Páez, que es de Ingeniería Mecatrónica de la ETIC. Tenemos a María Alejandra Guzmán Rojas, estudiante de Derecho de la Universitaria de Colombia. Tenemos a Juan David Mata de Mecatrónica de la TIC. Tenemos al profesor Rafael, tenemos profe Rafael de la TIC, tenemos a Edgar Arturo Chala de la Universidad Autónoma de Colombia, estudiante de Historia, a Diana María Álvarez Selguero, estudiante de Seguridad y Salud Laboral del Politécnico de Colombia, y tenemos de Toulouse, Francia, al profesor de matemáticas graduado el año pasado de la Universidad Pedagógica Santiago Arias, el cual se encuentra en Francia estudiando francés. Como tal, como grupo, pues formulamos 5 preguntas. Cada pregunta la formulamos pensando en estos tiempos de educación, del COVID 2019, del COVID, lo que nos ha afectado, eh, que nos, que nos, que nos ha pasado, todas esas cosas, los pros y los contras. A continuación, cada uno de mis compañeros se va a dirigir hacia los invitados, pues hacerles las preguntas. Las preguntas son las siguientes, las voy a leer todas, pero sin embargo, ahorita mis compañeros las realizarán una por una. Las preguntas que tenemos es como la actual situación y en el caso hipotético que esto se alargue, si ustedes continuarían o no continuarían. Cada uno de mis compañeros nos dimos las preguntas en 5 grupos. Bueno, sin dar más preámbulo, vamos a dar iniciar con nuestras preguntas y le cedo la palabra a Angélica Castiblanco, que nos va a colaborar con las preguntas. Angélica, dale, puedes con fórmula seguir tú. La pregunta va dirigida para Santiago Arias, Luisa Mateus y Nay Ruiz. Inicio con Santiago Arias. La pregunta sería: ¿cómo ha sido su postura para que el aprendizaje de sus clases sea el mejor y no se vuelva algo monótono? Santiago, por favor, nos... Gracias. Gracias, buenas noches a todos. Bueno, yo quisiera comenzar diciendo lo siguiente. Yo, bueno, en este momento no me encuentro como tal ejerciendo mi profesión, pero yo quisiera darle mi postura en conformidad a la pregunta que plantean. Mi postura como profesor, como docente, como profesional, como profesor de matemáticas. Entonces quisiera yo comenzar diciendo que apuntando a que la educación sea mejor, apuntando a que la educación sea interesante, que no sea monótona en estos tiempos. Mi respuesta la divido en 3 partes. La primera parte que quiero compartirles es que tanto los profesores como los estudiantes debemos tener un entendimiento de la situación. La situación no es para nada fácil, la situación es muy compleja.
nadie está preparado para la educación en casa, nadie está preparado para convertir toda una educación, digamos que normal en instituciones, en universidades, en colegios y transportarla a los hogares por medio de estas plataformas. No estamos preparados para eso, es la primera vez que nos toca vivirlo como humanidad prácticamente. Así que en ese orden de ideas, eh, para que la educación sea mejor, para que el aprendizaje no sea monótono, la solución no depende únicamente del profesor o del docente, porque es una situación que nos trastoca a todos. Entonces, tanto como estudiantes y tanto como docentes debemos tener claridad en que tenemos y somos parte de la solución, de alguna manera. Primero es entendimiento de que la situación no es compleja y que para mejorar la educación no depende únicamente del profesor. Lo segundo, quisiera hablar brevemente sobre lo que corresponde a la autonomía. Esto se enlaza o digamos que abre el campo a la pregunta de cuál es nuestra visión de profesor, cuál es nuestra visión de docente y cuál es nuestra visión de estudiante como tal. ¿Será que quizás hemos visto la educación desde que estamos pequeños como que el profesor es el que se para delante del salón y simplemente abre su boca y comienza a arrojar muchas palabras y los estudiantes simplemente absorben lo que puedan absorber y ya? Esa es la educación, esa es nuestra visión de educación. Es una visión bastante tradicional, que no es un secreto que todavía se sigue viviendo. Y es compleja porque va en contra de lo que tiene que ver con la autonomía, lo que corresponde con la autonomía. Este concepto de autonomía es vital en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde todos estamos en casa y nos toca de manera autónoma aprender. La autonomía en este orden de ideas ve al profesor como un guía, como un referente que tiene mucho más conocimiento y que prepara actividades, prepara digamos que los temas que va a enseñar, de manera que los estudiantes puedan acercarse al conocimiento sin depender de él. De manera ideal, en una universidad, en un colegio, los estudiantes son quienes deben desarrollar el conocimiento y el profesor tiene que ser su guía, no tiene que ser el profesor el centro del conocimiento, el conocimiento debe ser construido. En ese orden de ideas, eh, y apuntando a este segundo punto, nosotros, viendo la perspectiva como estudiantes, nosotros debemos pensar cómo de manera autónoma debemos comenzar a aprender, a no depender de una persona, a leer solos, a buscar, a ser curiosos. En Internet hoy tenemos la ventaja de que podemos encontrar muchísima información y podemos aprender por sí solos. Voy en este orden de ideas a entrar al tercer punto. Y quisiera comenzar diciendo que la autonomía no es la única solución. Es decir, la autonomía nos hace ser conscientes de que no dependemos únicamente de los profesores en este tiempo, porque ahorita estamos en casa y podemos, como les digo, aprender por sí solos muchas cosas, pero hay que entender algo muy importante y es que el conocimiento es una construcción colectiva, no es una construcción individual. Lo hemos visto, no sé, por ejemplo, desde la antigua Grecia, cuando los filósofos se iban a la plaza central de Grecia y comenzaban a discutir entre ellos y a aprender mutuamente. En ese orden de ideas, como estamos hablando de que el conocimiento es colectiva, las soluciones precisas a las que se le apuntaría dando respuesta a la pregunta de mi postura sobre cómo mejorar el aprendizaje, diría entonces que los profesores deben asumir, digamos que su profesión desde la creatividad y saber que el conocimiento hoy por hoy es más allá que el papel, el lápiz y más allá del PDF y la lectura. Y en Internet hay muchos recursos y esto reta la educación muchísimo y ojalá se espera que la educación avance y por fin evolucione. Si ustedes se dan cuenta, todo evoluciona. Pasamos de la bicicleta a la moto, de la moto al carro, del carro al avión y evolucionamos. Y no solo eso, hay muchas cosas que en la sociedad evolucionan, pero la educación sigue siendo la misma. Hombres y mujeres que van a los colegios a ponerle que a una persona y a dormirse en clase y no vamos más allá. Entonces, los profesores en este tiempo abren su creatividad porque no se dedican únicamente a enviar PDFs o bueno, de manera ideal,
y lo que hacen es presentar actividades que sean diferentes y que usen los medios que hoy por hoy tenemos, el Internet, los videojuegos, muchas cosas con las que se pueden usar para construir conocimiento. Y lo segundo, la solución o desde la perspectiva del estudiante, es que si es una construcción colectiva y no depende únicamente de que yo lea en Internet, debo yo priorizar ambientes de construcción, ambientes de diálogo, ambientes de, por ejemplo, venga, parce, conéctese conmigo a tal hora y vamos a estudiar y vamos a leer y vamos a discutir. Y eso lo motiva a uno a estudiar y es interesante porque, como les digo, la construcción es colectiva. Tenemos puntos de vista distintos y juntos podemos aprender mejor. Y para cerrar este pequeño punto, tener espacios adecuados es vital. En la universidad y en el colegio estamos en un salón preparado únicamente para estudiar y en nuestras casas, no sé, tristemente no tenemos todos un estudio y nos toca estudiar en el comedor, en la sala, en la habitación, en el baño, no sé dónde sea, y es complicado. Entonces, en la medida de nuestras posibilidades, buscar espacios cómodos, iluminados, silenciosos, en la medida de lo posible, donde podamos estudiar, pero sobre todo, como les digo, ser autónomos y construir el conocimiento con nuestros colegas. Esa es mi postura. Gracias. Bueno, muchas gracias por tus aportes. Continuamos con Luisa Mateus, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, para responder la pregunta, pues mi perspectiva desde estudiante de la Universidad Distrital, digamos que yo creo que para el óptimo aprendizaje en este tiempo que estamos viviendo, pues lo que decía la persona anterior, de adecuar un lugar con buena iluminación, en silencio y ese tipo de cosas es muy importante. Sin embargo, estoy un poco en desacuerdo cuando dijo que la educación en Colombia tenía que empezar como a cambiar y a transformarse, ya que siento que este país aún no está listo para esto, ya que digamos, hablando desde el punto de vista de algunos de mis compañeros en la universidad, que digamos no tienen la manera de cómo conectarse a las clases virtuales o de cómo acceder al internet o digamos a un equipo, digamos, con la posibilidad para adquirir las clases. Siento que aún no estamos preparados para esto, ya que la diferencia socioeconómica, digamos, que se presenta en mi universidad es algo muy relevante para estos momentos y que tenemos que tener en cuenta. También, bueno, siento que, digamos, los que sí tienen la oportunidad de aprender por estos medios, sí es primordial poner actitud y digamos que depender también no tanto de los profesores sino de nosotros mismos, aprendiendo pues por nuestros medios y, y pues sin embargo los profesores también están haciendo un gran esfuerzo, digamos en mi universidad, que muchos son profesores ya de edad que no saben manejar, digamos, algunas plataformas. Sin embargo, están haciendo un esfuerzo para darnos algunas introducciones, algunos temas importantes que nos están ayudando muchísimo para tener un óptimo aprendizaje en este semestre virtual. Sin embargo, digamos, para mi carrera, que es ingeniería ambiental, yo veo algunas materias que son teórico-prácticas y que también nos está afectando mucho en este semestre, ya que, digamos, el uso de laboratorios y algunos experimentos que tenemos que realizar no se están llevando a cabo, pues porque estamos en esta situación y esto pues también afecta un poco el aprendizaje óptimo de ciertos temas, pero sin embargo lo que digo, los profesores están haciendo un esfuerzo y pues estamos haciendo lo que se puede frente a la situación. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa, por tu opinión. Naid Ruiz, por favor, nos colaboras con tus aportes. Buenas noches para todos y todas. Yo quisiera iniciar diciendo que no estoy de acuerdo con lo que dicen de que la autonomía sea una opción para esto,
¿Por qué? Porque para eso nosotros vamos a la universidad, para que los profesores, que son personas que ya pasaron su proceso de aprendizaje, pasen esos conocimientos a nosotros, más que estudio autónomo y aprendizaje por nosotros mismos. Creo que deberíamos tomar buenos hábitos de estudio. ¿Por qué? Porque antes simplemente íbamos y la clase que nos dieran era lo único que tomábamos en cuenta. No nos preparábamos para parciales y ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué pasa? Que los profesores están limitando a leer, a leer diapositivas, compartir pantalla, leer diapositivas y mandar PDFs. Eso no es una educación de calidad y por eso Colombia no está, ni Colombia, o sea, como profesores, ni nosotros como estudiantes estamos listos para esto. Entonces, ¿qué solución daría yo? Dar como guías de buenos hábitos de estudio para los estudiantes, que las clases fueran más dinámicas, más que ir a leer PowerPoint, tenemos que empezar a practicar. Está claro que cada estudiante debe aportar a la clase, porque muchas veces, ¿qué pasa? Uno se conecta en línea y el aporte que hace a la clase es decir, profe, si se escucha, y al final decir gracias. Y no, esa no es una clase. Entonces, los profesores son los que tienen que velar para que la clase sea igual de participativa a como era de forma presencial, ¿no? Porque, ¿qué hacían los profesores, por ejemplo, en mi clase de programación? El profesor iba pasando por cada computador y le iba corrigiendo a uno. Ahora en este momento, pues él simplemente no puede hacer eso, pero él como profesor debe idear la forma para que esto se lleve a cabo, para que las clases sean lo más amenas posible para cada estudiante. Gracias. Gracias a cada uno de nuestros participantes. Muchas gracias. Bueno, yo realmente pues tengo un comentario pues en base de las tres respuestas. Tratar de hacer mi punto porque entiendo que el tiempo es un poco limitado y porque tengo unas preguntas. En primer lugar, pues concuerdo y no concuerdo y considero pues de una manera u otra que desafortunadamente las tres opciones o los tres comentarios hacen alocución a cosas muy diferentes. En primer lugar, la autonomía sí es un factor supremamente importante. Desafortunadamente nosotros no tenemos que estar todos los días llevados de la mano de ninguna persona para que nosotros tengamos conocimiento. Eso es algo muy cierto. Segundo, en efecto, el reto tecnológico es muy, muy, muy fuerte, ¿sí? Y pues, por último, y pues esto ya más llega al último comentario que pues realmente, sin el ánimo de ofender, me parece pues un poco escueto, puesto que en primer lugar, yo lo digo de manera propia porque mi padre es un docente también del técnico central y él también tiene este mismo reto y de una manera u otra no es cuestión de decir profe si se escucha y ya está. Vale, bueno, sin la necesidad de querer extenderme más, mi intención es decir que, en efecto, pues si esto es un problema muy retador, efectivamente nadie está preparado para esto. Es una combinación de las tres respuestas realmente. Efectivamente, más importante es cuestión de todos hacer que las sesiones sean mucho más llevaderas. Tanto los estudiantes como tener la iniciativa propia de querer continuar aprendiendo, tanto como las personas que están detrás de los tableros, los educadores, que no solamente es cuestión de una diapositiva como ya lo presentó un compañero, que realmente pues es así. Y pues aún más importante para mí es que se tenga claro, pues no sé, me parece que es muy pertinente tener claro que el verdadero problema con esta coyuntura no es el hecho del conocimiento que se está impartiendo, ni cómo se está impartiendo, porque así se está haciendo en muchísimas partes del mundo, sino de qué manera se está permitiendo que ese conocimiento sirva de algo para el vivir de las personas. En este caso,
en la educación hay un hueco grandísimo y es el que no se está generando procesos críticos ni mucho menos analíticos. Y esto es el claro ejemplo. Si nosotros tenemos esa concepción de considerar de que es cuestión del profesor que nos guíe, nosotros no estamos aprendiendo nada y nunca lo vamos a hacer. Les agradezco mucho el comentario y mis disculpas por los inconvenientes. Pueden proseguir, sí. Se me permite comentar. Gracias. Listo, muchas gracias por tu aporte. Para la siguiente pregunta, nuestra compañera Daniela Jiménez nos va a colaborar haciendo la pregunta. Daniela, puedes seguir tú, por favor. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Daniela Leán. La pregunta es, ¿qué plataformas brinda la universidad para el desarrollo de sus clases virtuales y le mejoraría algo a ellas? ¿Por qué motivo? Bien, buenas noches a todos los participantes. Para nosotros es muy agradable tener gente de diferentes espacios. Hace 2 meses cuando comenzamos con 20 personas. En este momento veo que hay 23 en sala y pues si contamos las salas alternas, más o menos estamos llegando a los 70. O sea, eso es para nosotros es muy agradable porque se enlazan diferentes universidades y podemos intercambiar sanamente opiniones y dar diferentes puntos de vista. Frente a la pregunta que tú me haces, la plataforma institucional que maneja la ETIC es la TINS, el TINS. Pues digamos que es una plataforma que por lo menos en el caso particular mío no era conocida, manejaba otro tipo de plataformas, pero pues al momento en que se empezó a pedir y exigir que hubiera una sola, pues entonces empezamos a canalizarnos hacia esa plataforma. Encuentro pues que infortunadamente pues lo mismo que me pasa a mí, pues se tiende a pasar a varios docentes y a varios estudiantes que no manejan esta plataforma, razón por la cual pues entonces pues se presentan algunas problemáticas a la hora de dictar las sesiones de clase, porque no se enlazan a tiempo, porque no saben dónde hacer los trabajos, porque no entienden las metodologías y las formas como la plataforma opera, entonces suben los trabajos en el chat, suben los trabajos en las actividades, porque de pronto en la parte hay diferentes comandos que están habilitados y pues entonces al no tener operación sobre el mismo, pues entonces no saben cómo ingresar. En las últimas sesiones de clase, por ejemplo, había una compañera que decía que pensaba que esto era una reunión de trabajo porque no le había llegado o le llegó el mensaje, pero ella asumió que era de la empresa y no que era de la universidad. Eso en parte es porque pues, no ha habido la suficiente formación. Esta pandemia, o es más bien las medidas de prevención, nos cogieron a todos fuera de base. Y pues en ese orden de ideas, pues entonces nos tocó adaptarnos a lo que había, como había, y pues ir, digamos, solucionando los problemas en el camino. De pronto, para complementarte la respuesta, digamos que dentro de las cosas malas uno puede encontrar cosas buenas. Colombia pues estaba retrasada unos 7, 8 años en el manejo de plataformas o lo que llaman las TICs, y digamos en ese sentido, pues a raíz de esto, pues se puso a prueba eso que se esperó hace 7, 8 años que empezara a aplicar. Tal como lo decía alguno de los compañeros, estábamos acostumbrados al sistema donde el profesor explicaba y el estudiante era como una especie de pececito que solamente absorbía el conocimiento que los otros brindaban, ¿no? Entonces, al presentarse esta situación, pues hemos tenido que jugar con diferentes estructuras pedagógicas, alternativas de solución. Entiendo de pronto el malestar que del compañero anterior, decir, pues obviamente no es lo mismo aprender a través de una plataforma virtual que aprender a través de la enseñanza de un docente. Durante mucho tiempo el debate académico fue ese, ¿no? Que si una persona por solo ver Google o buscar las cosas en Facebook o en Instagram o en Twitter que ya están publicadas, con eso solucionaba su proceso de aprendizaje. ¿Para qué necesitábamos de los profesores? Afortunadamente la respuesta sin querer se solucionó en este año. Entonces sí necesitamos del docente, sí necesitamos de esa presencialidad. No es solo lo que ve la persona, sino cómo lo ve, la canalización del conocimiento, las expresiones del conocimiento. Efectivamente, Google es una herramienta, bien dicho, una herramienta, no llega a ser el docente, y pues en ese orden de ideas, pues entonces nos corresponde pues fortalecer, por un lado, las expresiones, digamos, de la presencialidad, que de pronto hemos desarrollado hasta la saciedad, y pues alternarlas con la virtualidad. O sea, el problema no es el manejo de plataformas, el problema no es, en mi concepto, pues respeto todos los puntos de vista, el que se manejen
plataformas virtuales o que hayan materias virtuales. El problema es cómo se imparte ese conocimiento. La estrategia en muchas universidades, lo que he percibido, lo que me han comentado, por eso la razón de este debate, y los invitados nos pueden rectificar o desmentir si yo estoy de pronto diciendo cosas que no son, es que se tradujo el profesor dictando la clase que antes dictaba en el salón de clase, ahora la dicta a través de un computador o a través de un celular. Y ahí es donde radica el problema. Eso no es educación virtual, eso es educación formal a través de la virtualidad, que es una cosa distinta. Entonces ahí es donde se presentan en mi concepto los problemas. La virtualidad es una herramienta que se puede potenciar y se puede evolucionar y pudiera servir como mecanismo para que los conocimientos se complementen, se desarrollen y pues que la persona adquiera mayor aprendizaje, ¿cierto? Esa digamos que sería la postura de mi planteamiento y te agradezco mucho tu invitación. Bueno, profesor, muchísimas gracias por su opinión. En este momento voy a continuar con Edgar. Bueno, pues en primer lugar, nuevamente, me extiendo pues nuevamente mi gratitud hacia ustedes por pues haberme invitado. Me parece pues que es un ejercicio muy interesante pues en estos tiempos. Pues en este momento mi universidad, mi alma mater, la cual es la Universidad Autónoma de Colombia, tiene pues como herramientas para la virtualidad, en este momento para la educación de virtualidad, varias opciones. La más importante es Google Meet, pues ya que ellos están utilizando los servicios de Google como una opción. Sin embargo, pues muchísimos profesores tienen la libertad de utilizar otras plataformas, en este caso también utilizan Zoom, y finalmente ellos utilizan también Microsoft Teams. En torno a la pregunta que cómo manejaría o cómo mejoraría, pues de una manera u otra también estoy de acuerdo de manera rotunda pues con quien respondió la pregunta antes que yo, quien es un docente y que realmente razón le sobra. No importa realmente qué sea necesario para mejorar en el ámbito técnico, porque pues a la larga estas son plataformas que están diseñadas estrictamente para la comunicación, ¿sí? Y esto no significa, vuelvo a darle la razón de manera rotunda al docente anterior, no es educación virtual, sino es una educación formal con virtualidad, y eso él tiene muchísima razón. Desafortunadamente, para mejorar una experiencia virtual de esta manera, pues hay que tener una colaboración de dos partes. En primer lugar, del docente, y en segundo lugar, del estudiante. El docente, por un lado, tiene que entender que esto es un reto y que, pues, desafortunadamente, la canónica y tradicional cátedra no es una opción tan viable como lo fuese presencialmente. El estudiante, por su parte, también tiene que entender que esta coyuntura nos está obligando a nosotros al ser autónomos, como bien lo comentó la primera persona en responder la pregunta. El ser autónomos no en el sentido de que nosotros mismos busquemos la información, sino de que nosotros mismos busquemos la manera de aprender en base a o con base en lo que estamos haciendo en este momento, que es la virtualidad. Por último, pues me parece muy importante añadir junto con todo esto, y es que en efecto, sí, por encima de ser un problema técnico, también empieza a convertirse en un problema cultural. Desafortunadamente uno se da cuenta de que hay muchísimas personas que prefieren hacer la trampa de amagar que están conectados y irse, y pues prefieren continuar pues con su vida sin darle la oportunidad de vivir una clase, ¿no? Al igual que los docentes, pues a muchísimos se les complica, ¿sí? Y pues de pronto la atención por parte de los estudiantes de pronto hace que se desanime el docente, y eso se entiende de una manera rotunda. Esto ya conlleva es más al preguntarse y al analizar más el tema cultural y el tema justamente de la raíz de la pedagogía colombiana.
más específicamente porque lo que se hace últimamente, y es uno de los comentarios que uno de los compañeros ya hizo, fue esparcir y dar PDFs, dar diapositivas como si fuera una información ya aprendida. Si se me permite hacer la aclaración, hay que recordar que la pedagogía no es el enseñarle a un niño la capital de de Bulgaria, si el niño nunca va a utilizar ese conocimiento, mucho menos un estudiante de universidad. Me parece que es necesario volver justamente a la misma definición de pedagogía, y es enseñar a vivir. ¿Sí? Esto es una oportunidad justamente para que nosotros aprendamos que las vivencias son las mayores oportunidades de conocimiento, y que son las que a nosotros nos permiten continuar con nuestra educación de manera formal. La información es valiosa, la que nos brindan los educadores es valiosa, pero no es la información que necesitamos en este momento, desafortunadamente, porque no se está desarrollando un análisis crítico, ni un pensamiento crítico, y ese es el verdadero problema por encima de las plataformas virtuales. Les agradezco muchísimo la oportunidad, y pues ese sería mi comentario. Muchas gracias. Te agradecemos por darnos tu opinión. Y muchas gracias a los compañeros que han participado, al profe Rafael por estar participando. Seguimos con nuestra siguiente pregunta, que la va a realizar el compañero Alexander Díaz. Buenas noches. La siguiente pregunta va dirigida a nuestros invitados Diana Álvarez y a John. ¿Usted cree que la calidad de educación se verá afectada? ¿Continuará estudiando o aplazará el semestre? ¿Por qué? Si esto se alarga, si el próximo semestre estaríamos en las mismas condiciones de educación. Bueno, pues mi nombre es Diana Álvarez, yo soy estudiante del Politécnico Gran Colombiano y yo estudio, digamos que a diferencia de ustedes, en una modalidad que es virtual, ¿sí? Entonces, mi carrera es como profesional en seguridad y salud laboral y es totalmente virtual. Considero que pues algunas universidades yo creo no están preparadas para como tal recibir esta crisis. Digamos que donde yo estudio pues sí se tiene una plataforma, un campus virtual y pues es un poco más organizado, a diferencia que lo que decía un compañero que solo es, digamos, diapositivas. Aquí hay como un intercambio de ideas con los profesores de una forma diferente. Incluso hacemos grupos con personas de otras ciudades que ni conocemos y pues trabajamos por WhatsApp, por correos. Entonces creo yo que esta nueva forma de estudiar es una forma que debemos reinventarnos, ¿sí? Digamos que lo único constante en la vida es el cambio y nosotros debemos aprender de todas las circunstancias para así sacar lo mejor, ¿sí? Pues digamos que en mi caso, pues no me ha afectado la educación virtual, pero sí considero que en algunas personas puede haber afectado. La educación virtual es algo que debe ser de mucho autocontrol, de uno estar enfocado, de no solo quedarse con lo que dijo el profesor en una lectura, sino investigar, de hacer los trabajos a conciencia, igual hacer los quiz, los parciales a conciencia. Y quería compartirles esta frase de Albert Einstein que dice: sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Entonces yo creo que esta es una época que debemos reinventarnos, que no va a durar para siempre. Entonces tratar de sacar lo mejor de cada uno, de aprender, y yo creo que no, pues no sería como justo que suspendan sus clases porque esto vaya a continuar virtual,
sino que por el contrario, pues se esfuercen y traten de verle el lado positivo. Gracias, Diana, muy amable. Vale, gracias. Seguimos con nuestro invitado John. ¿Es tan amable? Muy buenas noches a todos. Con respecto a la pregunta pertinente que es si las clases afectan y si seguiría estudiando el próximo semestre, pues en realidad yo pienso que las clases han afectado mucho. Yo soy un estudiante de entrenamiento deportivo del área andina. La función principal de nosotros, pues obviamente es estudiar todo con respecto a ejercicios, funcionalidades, todo del cuerpo humano, ¿sí? La carrera como tal ejerce o ofrece unas materias que como tal nosotros también creemos que no son necesarias, pero sí son necesarias. En este caso pongo un ejemplo como es la biofísica, la bioquímica. Para mí, en mi concepto personal y en lo que yo he escuchado de mis amigos, nos ha afectado mucho, ya que, digamos, biofísica es una materia como tal que se tiene que ver presencialmente debido a las ecuaciones, a la cantidad de números, operaciones, ecuaciones que se tienen que ver en esta materia, ¿sí? En realidad, yo pienso que la educación acá en Colombia, nosotros somos un país tercermundialista, que pues en realidad no está equipado para ejercer una capacidad de estudio, con una capacidad, una calidad de estudio a los estudiantes, valga la redundancia, que se encuentran ejerciendo una carrera universitaria. En los colegios técnicos, tecnólogos, tal vez se maneja un proceso un poco más, no tan riguroso como se maneja en universidades, que en realidad se genera un costo grande a la hora de pagar la matrícula. Lo digo porque pues en realidad yo soy una persona del barrio del sur, o bueno, de los lados del sur, que genera un pago en una matrícula del norte. Eh, en este momento yo me he ido afectado debido a que no he tenido el acompañamiento que se debe tener presencialmente para ver las materias que se están viendo en este semestre. Yo en realidad tengo pensado, yo creo que ya es algo más que fijo, en realidad aplazar, ya que yo me encuentro en el equipo de la Universidad del SENA en la modalidad de fútbol sala, y pues a nosotros nos envían información que llega mucho más rápido a los estudiantes normales. Entonces, pues por ende yo pienso que yo aplazaría, ya que pues la educación no va a ser la misma. El profesor de nosotros nos contaba que van a tener recorte personal, van a tener que cortar diferentes materias para poder implementar el siguiente semestre. Nosotros por estar en el equipo del SENA, perdón, pues nosotros por estar en el equipo de la universidad, nosotros tenemos un descuento al participar en ese equipo, si me hago entender. Debido a lo que está pasando, se va a generar una facilidad de pago a todo el mundo. En este caso es de un 20-30%. A nosotros, por ser del equipo, no nos lo van a dar, debido a que nos lo están dando en una matrícula normal. Por ese lado nos afecta. Por eso, pues yo la verdad creería que yo no participaría en el siguiente semestre, debido a que no estoy teniendo una calidad adecuada y acertada, la cual yo estoy pagando y la cual yo quiero tener. Yo soy actualmente ya profesor, yo soy tecnólogo del SENA y vengo ejerciendo mi carrera, ya que pues soy un deportista activo de alto rendimiento de fútbol sala. Lo hablo por medio propio, ya que esto es un debate, ya que pues a mí me gusta proponer las ideas y obviamente que las escuchen y entren a debatir, valga la redundancia. Nosotros, digamos, veníamos teniendo entrenamientos seguidos, martes, jueves, viernes, competencias. Debido a lo que está pasando, nosotros tenemos los entrenamientos vía virtual, pero a nosotros al tenerlo vía virtual, lo que estaban hablando en el primer punto, yo creo que eso ya va en cada persona. Yo les digo a mis niños, yo a ustedes les genero el conocimiento y les planteo la información para tener una clase óptima, ¿sí? Pero en realidad ellos son los que colocan la intensidad en los ejercicios que yo coloco. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que nosotros mismos somos
no mentiras, no, las personas las cuales tenemos que tener conocimiento y conciencia de que si estamos haciendo las cosas bien y no. ¿Por qué? Tal vez me estoy alargando mucho el tema, pero son puntos que yo creo que a varios de los que estamos estudiando nos han pasado. Hay veces tenemos clase, nos acostamos tarde por chatear, por jugar, por ver televisión, X o Y cosas, ¿sí? Entonces, digamos, una clase es a las 7 de la mañana, uno se levanta con pereza, obviamente uno coloca la clase, pero uno está en otra sintonía. Entonces, para mí, eso no es un aprendizaje, ya que uno está por estar, porque estuvo en la asistencia y ya, más no tuvo un conocimiento óptimo. Entonces, pues por ende yo digo que yo no participaría el siguiente semestre en la educación que se realiza virtual, ya que pues en realidad yo estoy pagando por algo presencial y por algo que yo requiero de conocimiento y que también me den un poco de sugerencias para yo poder seguir con ese tema. Entonces, pues agradezco la atención de todos prestada. Bueno, esta pregunta va dirigida para Andrés Páez y John Velasco. La pregunta es, debido a las medidas que el gobierno ha tomado a causa de la pandemia, esta transición a las clases virtuales, ¿lo ha afectado de alguna forma en su formación académica? Por favor, Andrés, ¿podría comenzar? Mi nombre es Andrés, de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. Pues la verdad sobre esta pregunta, sí me ha afectado en algunas cosas, porque en sí nosotros aprendemos porque nosotros queremos y pues nosotros estamos pagando por una información que nos va a formar más adelante. Entonces, pues nosotros queremos, pues nosotros como en la escuela, nosotros somos más que todo técnicos al comienzo, necesitaremos máquinas y pues ahorita pues no podemos utilizar máquinas. Entonces, ese proceso sí me había afectado, pero en clases hay unos que se pueden entender virtualmente, que no se necesita como un profesor al lado, sino que uno mismo puede buscar sus ayudas virtuales y pues obviamente con la ayuda del profesor no le puede escribir y el profesor obviamente tiene que estar disponible para los estudiantes. Y pues la verdad, esa es como mi opinión acerca de eso. Entonces, Luisa, ¿nos podrías dar tu punto de opinión de esta pregunta? Luisa Mateus, por favor. Bueno, buenas noches nuevamente. Buenas noches. Bueno, yo diría que personalmente sí me ha afectado el hecho de que estemos en esta modalidad virtual en el semestre, ya que como lo dije anteriormente, yo veo en mi carrera materias que son teórico-prácticas, las cuales requieren de laboratorios y de ciertas cosas que en la casa es imposible tener. Entonces, yo diría que por ese lado me afecta. Y también el hecho de que uno no esté acostumbrado como a este ritmo, digamos, en todos los años que yo he estudiado en mi vida, pues obviamente han sido presenciales. Y el hecho de estar aquí en la casa y recibir mi educación a través de un computador, a pesar de que los profesores pues se han esforzado en hacer lo mejor posible, siento que no es lo mismo. Y pues, como lo decía un compañero anteriormente, pagar, digamos, lo que uno paga por su semestre, por estar, digamos, aquí en la casa recibiendo las clases virtuales, pues tampoco es justo. Y muchos compañeros no tienen la posibilidad, digamos, como de pagar todo esto o de tener los equipos necesarios. Y entonces creo que todo esto afecta de manera negativa. Sin embargo, pues digamos que mi universidad el año pasado estuvo en un paro muy largo, muy extenso, y mucha gente se atrasó en su semestre, en sus materias, en su estudio como tal, y pues esto, que era también algo imprevisto, pues también nos afecta porque la idea tampoco era cancelar el semestre de la mayoría de personas, ya que pues nos seguiríamos atrasando en todo lo que tenemos que ver y como tal en nuestra carrera. Pero, o sea, como tal la universidad y los estudiantes estamos tratando de hacer nuestro mayor esfuerzo para sacar este semestre adelante, pero sí creo que
hay muchos factores que nos afectan de forma negativa y no es el mismo el aprendizaje. Gracias. Gracias a ti, Luisa, por tu participación. Y bueno, vamos a dar nuestra última pregunta. La va a realizar el compañero Alexis González. Buenas noches a todos. Y la pregunta que voy a realizar está concerniente a las tareas que se están dejando. Y esta va enfocada para María Alejandra Guzmán. Y después me gustaría que pudiera interactuar también con esta pregunta con David Matarreino. Y si es posible, también el invitado Nairis, si no hay inconveniente. Me gustaría primero que pudiera responderme María Alejandra con respecto a que si considera que las tareas asignadas por los docentes han sido diferentes a lo que se ha venido manejando desde la presencialidad. ¿A qué viene eso? Muchos de nosotros tenemos proyectos en la universidad, los cuales conllevan a ciertas habilidades que no todos poseemos, pero en un grupo se pueden realizar. Entonces me gustaría saber si sus tareas, sus actividades han sido también de esta forma, en las cuales, pues, a pesar de no tener todos los conocimientos o habilidades, pueden desarrollarse correctamente. Entonces, te doy la palabra, María Alejandra. En mi caso, yo estudio Derecho, entonces a nosotros nos mandan más a leer doctrina y jurisprudencia. Entonces, por mi parte, no ha cambiado mucho. Sinceramente, siguen los profesores mandando las mismas lecturas, siguen enviando diferentes talleres con base a eso, porque igual, o bueno, mi universidad lo hacía más práctico. Eran durante la clase si se presentaba alguna duda, y una vez se aplicaba en la clase y no tanto por fuera, sino que lo que tú hicieras por fuera de la universidad fuera voluntario, si tú querías ahondar más en el tema o algo parecido. Y las materias que he tenido extra, como inglés o trabajos de tesis, han sido en grupo y el profesor o el tutor se conecta directamente con nosotros. Entonces, como tal, no ha sido afectada porque gracias a las diferentes herramientas, ellos también nos ayudan. Entonces, por mi parte, creo que los profesores sí siguen dejando correctamente como habitualmente lo hacen. Muchas gracias por tu aporte, realmente. Ahora, por favor, el compañero Juan David Matarreino, si es tan amable también de comentarnos punto de vista. Pues por mi parte, pues creo que los trabajos que se han dejado han sido un poco más extensos, ya que yo, por ejemplo, yo soy estudiante de la TIC, yo estudio ingeniería mecatrónica, y pues como se sabe, pues nuestra carrera es muy práctica, entonces como que los trabajos que se dejan son como un tipo de apoyo para nosotros poder aprender, pero no es lo mismo aprenderlo por ese tipo de métodos que uno estar en el laboratorio realizando todos los trabajos que no le dejan. También, por ejemplo, hemos trabajado en plataformas, en cálculo, en inglés, y pues ha sido un poco más extenso los trabajos que nos dejan porque pues no tenemos otros métodos para poder aprender. Gracias. Dale, muchas gracias por el aporte. Ahora el invitado Nate Ruiz, si es tan amable también de comentarnos su punto de vista. Buenas noches de nuevo. Pues yo creo que la pregunta en realidad es muy extensa porque depende de la materia. Por ejemplo, voy a dar de ejemplo mi clase de cálculo, que por lo general dejaban un taller corto, quiz y un parcial. Eso era normalmente. ¿Qué pasó esta vez? Que el profesor duró 2 semanas intentando hacer un parcial y por eso pues perdimos clases, porque el profesor no hallaba la manera óptima de realizar un parcial, evitando el plagio, evitando que, que se hicieran trampas, ¿no? Mejor dicho. Y anterior a eso nos dio un taller que en total se fueron unas 40 páginas escaneadas. ¿Y qué pasa? Que los profesores saben que la calidad de la educación virtual no es la misma a la que se llevaba en la educación presencial. ¿Y cómo intentan solucionar ellos esto? Pues dejando trabajos más largos, más extensos, más difíciles. Y me parece que no es la solución adecuada.
sea, sí está claro que ayuda bastante pues con la práctica y entender mejor los temas, pero no es la solución óptima. Gracias. Gracias por el aporte. Listo, entonces ahora le daré el mando a nuestro compañero Brian. Bueno, muchas gracias a los invitados que han participado, a las personas que han participado. Eh, Como tal, vimos los puntos de vista diferentes de diferentes universidades, diferentes personas, y lo que queríamos hacer con esta actividad es eso, es ver los diferentes puntos de vista y aprender también de cada uno de ellos. Profe Rafael, no sé si tienes preguntas, quieres formular alguna pregunta para que por favor nos colabores y te cedo la palabra. No, al contrario, quedo gratamente agradecido del grupo que nos hayan traído estas personas de diferentes universidades. De pronto quedamos un poco pendientes con los compañeros que normalmente se enlazan fuera de Bogotá para también saber sus puntos de vista. Tal como lo decía el compañero, hay diferentes formas, ¿no? O sea, no es lo mismo alguien que de pronto está aquí en Bogotá, que le toca madrugar a las 7, 6:30, 7 de la mañana para ver sus clases a alguien que se encuentra en Buenaventura o alguien que se encuentra en Barranquilla o Cartagena o Cúcuta, ¿cierto? Porque las distancias son distintas, porque la forma de ver, digamos, las asignaturas puede, aunque el contenido es igual, la forma y la idiosincrasia social local, pues es distinta, porque los desplazamientos son menores, porque pues también ahí, digamos, se mete la cuestión climatológica. Recuerdo que las clases en la Universidad del Magdalena son de 6 de la mañana a 10 porque es cuando se puede ver la clase sin el problema de la temperatura y digamos que pues se vuelven a retomar tipo 3, 4 de la tarde cuando ya el sol ha bajado, como ellos dicen vulgarmente. Entonces, esas cosas no pasan en Bogotá, eso pasa es allá porque allá están afectados por la situación climatológica. Solamente pues me atrevo a dar una reflexión para todos los invitados, es una opinión personal. Yo también soy estudiante, obviamente no de pregrado, ya de estudios, digamos de estudios doctorales, de estudios de posgrado. Y pues una de las reflexiones que nos hacían a nosotros en la academia, una universidad extranjera, justamente es eso, las metodologías de la enseñanza están tendiendo hacia la virtualización, ¿sí? Decían ellos. Y digamos que obviamente existen, todo este debate que nosotros tenemos no solamente se da en Colombia, se da en Estados Unidos, se da en Francia, se da en Inglaterra, se da en España. En estas cuestiones somos de avanzada porque estamos dando el debate de avanzada, no estamos retrocediendo en el tiempo, sino al contrario, estamos dando el debate actualizado, ¿cierto? Ya por lo menos llegamos a una respuesta, se necesita del profesor, ya esa parte que nos metía en el cuento que el diccionario Google o el profe Google era más inteligente que el profe, ya lo hemos abandonado porque ya nos hemos dado cuenta que se necesita de la forma de enseñanza, de la persona que dirija, del experto en su campo para que nos direccione. No es suficiente la información puede ser un buen YouTube, puede ser unas buenas herramientas en plataformas distintas, pero si no hay un tutor atrás, digamos que la persona se siente perdida. Entonces, esa respuesta afortunadamente se ha sido contestada de la peor forma, obviamente, porque ha sido a raíz de una crisis, pero pues así vamos encontrando respuestas. El ejemplo que pongo a mis estudiantes es con el que quiero terminar. Cuando llegaron los cajeros automáticos a Colombia pasaba exactamente lo mismo. La gente se resistía a utilizar el cajero porque era inseguro, porque seguramente nos va a robar la plata, seguramente los billetes van a haber billetes falsos y no vamos a tener a quien protestar, y así sucesivamente. O sea, existían miles de razones por las cuales la gente se oponía al uso de los cajeros automáticos. Hoy en día sabemos que el 60% de las operaciones las hacemos por cajero automático y lo que se tiende es a la virtualización de la banca, no a la presencialidad de la misma, sino ya para dejar unas cuestiones muy puntuales, negociaciones directas, acuerdos con gerencia, ¿sí? Consultas de saldos, bloqueo de tarjetas, o sea, son cosas que son muy puntuales. El resto de las situaciones se están haciendo a través de plataformas virtuales y para allá pues va el sistema educativo. Es una pésima forma de ver el sistema, estoy de acuerdo con el compañero que intervino, porque nos están imponiendo un sistema bancarizado, econometrista, ¿cierto? Para el sistema académico, mirado en la cantidad de estudiantes y no en el nivel de aprendizaje, pero pues infortunadamente es la tendencia global. Y afortunadamente esta crisis, esta tendencia se ha tenido que reformular y preguntar, ¿no? Entonces,
en ese orden de ideas, creo que los aportes que ustedes han hecho pues, son muy valiosos para la contribución de este debate. Y pues bueno, Brian, y al equipo organizador, no me queda más que agradecerles, invitarlos a futuras presentaciones. Este es un espacio que con mucho esfuerzo hemos abierto con varias universidades. Hemos querido esto, que siempre se defienda y se mantenga la libre expresión y que las personas planteen sus puntos de vista, ¿cierto?, en el ejercicio académico. Y pues de esa manera pues nos vamos gratamente, me acuesto tranquilo porque sé que se ha logrado el objetivo con cada uno de ustedes. Por mi parte, pues hombre, les doy las gracias como director del programa y les doy las gracias al grupo organizador por las personas invitadas, a los compañeros de las diferentes universidades por su tiempo, su paciencia, porque sabemos que están en sus horarios de familia, están en sus horarios de descanso y pues sacar tiempo para esto y para estos análisis pues también se vuelve algo dispendioso. Brian, por mi parte, yo termino mi intervención y pues ya quedo en disposición de lo que ustedes propongan. Que pasen buena noche. Profe Rafael, muchas gracias y muchas gracias a los invitados. Bueno, no siendo más, queda aclarar agradecerles a cada uno de ustedes por sus aportes. Y voy a darles el siguiente espacio pues para que puedan salir. Santiago Arias, ¿tienes algún aporte? No, te escuchamos y ya quieres salir, ya estamos terminando nuestra salida, nuestra actividad. Muchas gracias. No, gracias por la invitación, gracias por las posturas planteadas. Espero que, bueno, que cada uno de nosotros pongamos nuestro mayor esfuerzo, que orientemos nuestra vida para que de alguna manera esta situación no nos afecte tanto y que salgamos adelante, y que desde la academia, desde nuestra educación, desde lo que podamos hacer, desde el trabajo que podamos hacer junto con profesores, junto con colegas, podamos sacar adelante en nuestros estudios. Un abrazo para todos y muchas gracias. Santiago, muchas gracias a ti. Tú nos acompañas desde WC, que son ya las 2 de la mañana, entonces te agradezco por ese esfuerzo que estás haciendo. Muchas gracias por acompañarnos. Diana Álvarez, ¿te gustaría aportar algo más? No, muchas gracias por haberme invitado. La verdad, muy, muy valiosos los aportes de todos. Digamos que son diferentes puntos de vista y la verdad, pues, muy, muy agradecida y muy chévere haber participado. Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia. Luisa Mateus, gracias por tu esfuerzo. Nos gustaría, si tienes algún aporte más que nos quieras colaborar. No, solo agradecer también por la invitación. Es interesante conocer el punto de vista de diferentes estudiantes de distintas universidades del país. Y pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a los demás compañeros. Entonces damos por terminada nuestra reunión y el debate el día de hoy. Muchas gracias a las personas que nos estuvieron nos estuvieron acompañando. Gracias a nuestros compañeros. Y bueno, damos por terminada nuestra reunión del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en el debate. Buenas noches y que descansen.